La maldad en Kiev crece día a día y sus máximas autoridades ya no tienen tapujos para expresarla públicamente. Las fuerzas ucranianas prometen incrementar su actividad criminal contra objetivos civiles. El Kremlin responde airadamente ante estas declaraciones y no duda en calificar de monstruosa la actividad de las autoridades ucranianas. Cada vez quedan menos restos de humanidad en la actitud de Zelensky en el conflicto. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. ¿Quieres ser la nueva conductora de Prensa Alternativa? Esta es tu oportunidad. ¿Compartes nuestros sueños de la Patria Grande? ¿Tienes un buen desempeño frente a cámaras? ¿Quieres que tu voz e imagen recorran todo el mundo? No esperes más. Comunícate al correo prensa.alternativa.casting@gmail.com. Escríbenos y cuéntanos por qué te consideras la persona indicada para protagonizar este histórico momento. En las últimas horas, el jefe de la inteligencia militar ucraniano, Kirill Budanov, hizo deplorables declaraciones, incitando a la violencia contra civiles rusos en todo el mundo. La respuesta del Kremlin no se hizo esperar. El militar ucraniano expresó que las fuerzas de Kiev seguirán acabando con la vida de rusos en cualquier parte del mundo. Estas declaraciones dejan en claro que los atentados perpetrados contra rusos están planeados desde el gobierno de Zelensky. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó de monstruosas a estas declaraciones, no solo por su significado, sino por el alto cargo de quien las hizo. Para el vocero del gobierno ruso, esto deja en claro lo que Moscú viene denunciando del gobierno de Zelensky. Esta declaración del señor Budanov es una prueba directa de que el régimen de Kiev no solo financia la actividad criminal, sino que es el organizador directo de tales actos. Así expresó Peskov al respecto. Ante la gravedad de esas declaraciones del militar ucraniano, el vocero del Kremlin advirtió que el gobierno ruso tomará todas las medidas necesarias para hacer frente a las consecuencias de esas expresiones y acciones. Además, Peskov agregó que las declaraciones de Budanov demuestran que la operación militar en Ucrania fue una decisión correcta ante el avance de la rusofobia y el social nacionalismo de corte fascista. De igual forma, el portavoz eslavo mandó una fuerte advertencia a Occidente ante estas desagradables declaraciones de la autoridad ucraniana. Los supuestos valores occidentales deberían condenar este tipo de expresiones. El Kremlin seguirá de cerca la reacción de los gobiernos europeos y de Washington ante estas declaraciones de Budanov. La hipocresía de los gobiernos occidentales hegemónicos es algo que Moscú tiene entre ceja y ceja. Hoy seguiremos de cerca la reacción de las capitales europeas y especialmente de Washington, porque resulta muy difícil imaginar que este tipo de declaraciones criminales desde Kiev puedan quedar sin respuesta, así afirmó Peskov. La proliferación de ataques a infraestructuras y personas civiles por parte de Kiev se intensificó en los últimos meses. Sin embargo, era una práctica habitual desde los primeros meses de inicio del conflicto. El portavoz del Kremlin destacó en este sentido los ataques al puente de Crimea y contra objetivos no militares en la frontera con Rusia, como estaciones de trenes, parques industriales o edificios de viviendas residenciales. De igual forma, destacó los ataques perpetrados a personalidades como el corresponsal de guerra Vladimir Tatarsky y la periodista Daria Dugina, ataques que los servicios de inteligencia eslavos adjudicaron al gobierno ucraniano. En el mismo sentido, recordó el reciente ataque al automóvil que trasladaba al famoso escritor y activista ruso Zahar Prilepin. Dicho ataque le costó la vida al conductor, mientras que el escritor resultó gravemente herido. En las últimas horas, el Comité de Investigación de Rusia presentó cargos por subversión contra Alexander Permiakov, sospechoso de perpetrar el atentado. Este hecho fue calificado como parte del patrocinio occidental a Kiev. El alto mando ucraniano de los servicios de inteligencia de Zelensky confirmó las acusaciones de Moscú con estas declaraciones públicas, declaraciones hechas en una entrevista al canal de Yahoo News.
Las cosas que las autoridades rusas llaman subversión, nosotros las llamamos liberación, afirmó Budanov de manera cínica, considerando que ninguna de estas acciones ha liberado a ningún ucraniano y solo ha causado daño y sufrimiento en civiles. El objetivo de estas acciones es involucrar a los civiles y aumentar el daño colateral del conflicto. Esta situación busca crear un malestar en la población civil para cultivar un descontento interno en el gobierno ruso. Estas acciones de los servicios de inteligencia ucranianos fueron hechas claramente con la complicidad de Washington y la OTAN. Se cree que existe al menos una postura de hacer la vista gorda ante estas acciones con un asesoramiento militar constante. Budanov, al ser consultado por la implicación de las Fuerzas Armadas en los ataques a civiles eslavos, se resistió a responder directamente y se limitó a expresar la barbaridad que el portavoz ruso calificó como declaraciones monstruosas. No siga con ese tema, lo único que comentaré es que hemos estado matando rusos y seguiremos matando rusos en cualquier parte del mundo hasta la victoria completa de Ucrania, así aseguró el militar ucraniano. De esta manera queda claro que las Fuerzas Armadas ucranianas ya ni siquiera tienen en cuenta las convenciones internacionales, confirmado así que los crímenes de guerra denunciados por Rusia desde el inicio del conflicto son reales. Con las expresiones de Budanov, se confirma que la Convención de Ginebra no es respetada por las fuerzas ucranianas, algo que los medios de comunicación rusos y los residentes locales del Donbass vienen denunciando desde el principio. No obstante, es cada vez más claro que el Kremlin está agotando su paciencia con los aliados occidentales que financian y encubren estos actos criminales. Distintas autoridades rusas han expresado que no darán lugar a estos actos. En este contexto, es claro que Zelensky ya no tiene parámetros morales y sus funcionarios militares ya no tienen vergüenza para expresar sus intenciones. La comunidad internacional deberá reaccionar rápido o el oso los hará reaccionar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.